Hola a todos, sean muy bienvenidos a este podcast de verdad y vida, un tiempo de calidad que dura para siempre. Nos da muchísimo gusto el saber que se tomaron un tiempo para conectarse y para aprender más de la palabra de Dios y cómo caminar en nuestro día a día y cómo confiar en el Señor. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de no mires a la tormenta, sino mira a Jesús. ¿Cuántas de las veces hemos estado envueltos en todas estas circunstancias? Hemos estado viviendo en medio de las tormentas, donde ya no vemos salida, donde ya nuestra esperanza está hasta los suelos, donde nuestras fuerzas decaen, nuestro semblante, donde ya no hay más esperanzas según nosotros. Pero dentro de todo ello, Jesús nos toma de la mano y nos dice: aquí estoy contigo. Y vamos a leer una historia en Mateo, una historia verdadera, no es ficticia, no es ni para niños, no es ni una leyenda, es verdadera. En Mateo capítulo 14, si tienes ahí tu Biblia, te invito a que me acompañes, ábrela y acompáñame al Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 22. Y parafraseando todo esto, Jesús, después de dar de comer a más de 5,000 personas, Él les dice a los discípulos: ¿saben qué? Vamos a ir del otro lado, así que tienen que cruzar para ir a la otra ribera. Los discípulos obedecen. Y entre tanto que ellos están yendo por Jesús despide a la multitud, sube después a un monte y se pone a orar. Más o menos por la cuarta vigilia de la noche, Jesús empieza a andar sobre el mar. Pero para ello había una gran tormenta y los discípulos estaban en medio de ella y ya no veían escapatoria. Ellos ya se hicieron la ilusión de que ya no iban a vivir más. Ellos yo pienso que estaban ahí luchando, tratando de sacar el agua, estaban preocupados, estaban gritando, estaban en un tiempo de pánico, en un tiempo de temor, de miedo. Y en eso ven a un hombre a lo lejos que venía caminando sobre el mar. ¿Cómo? Y todos empiezan a gritar y dicen: es un fantasma. Y el Señor les dice: tened ánimo, yo soy, no temas. Y entonces Pedro, que lo ve y escucha la voz de Jesús, le dice: Señor, si eres tú, haz que camine sobre el mar. Y vamos a ello. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Pedro dice: Señor, si eres tú, haz que camine sobre las aguas y vaya yo hacia ti. Jesús le dice: ven. Y Pedro al principio estaba confiando en el Señor y bajó de la barca, pero dice que cuando empezó a ver el fuerte viento, empezó a escuchar las olas, empezó a mirar alrededor la tormenta, comenzó a hundirse. Y cuando se estaba hundiendo, él clamó y pienso que gritó y dijo: Señor, sálvame. Y el Señor inmediatamente tomó su mano y lo levantó. Y al momento en que entran en la barca, todo se calmó el viento. ¿Y cuántas de las veces, así como decía yo en un principio, hemos estado en tormentas donde ya no vemos la salida? Tormentas de enfermedad, en el trabajo, en problemas familiares, en circunstancias de la vida, en economía tal vez, y hemos estado diciendo: Señor, sálvame, sálvame, porque reconocemos que Dios es el Todopoderoso. Y ciertamente Jesús, como ese Padre bueno, como ese Dios misericordioso, Él toma nuestra mano y nos levanta y todo empieza a calmarse. A veces
tendemos a que lo último que hagamos es ir y buscar al Señor, es ir y postrarnos delante de Él. A veces queremos hacerlo con nuestras fuerzas, a veces queremos hacer con los recursos que tenemos, o con la gran habilidad que tenemos, o con la gran familia, la gran fama que tenemos. Pero ciertamente nada de eso va a servir. El único que nos puede sacar de la tormenta es nuestro Señor Jesucristo. No podemos poner nuestra confianza en algo más, porque eso es efímero, eso se va a agotar, se va a acabar tarde o temprano. Nuestros ojos deben de estar en Jesús. Pedro, al mirar la tormenta, al mirar cómo todo estaba cómo todo estaba mal, cómo el viento estaba fuerte, las olas, al ver todo ello, volvió a entrar temor en la vida de Pedro y empezó a hundirse. Pero él sabiamente clamó al Señor y el Señor le ayudó. Si él hubiera dicho, no te preocupes, yo sé nadar, y hubiera confiado en su gran habilidad para nadar, o hubiera confiado en su gran habilidad como pescador, él fácilmente se hubiera ahogado. Pero lo que hizo Pedro sabiamente es, Señor, sálvame. Y Jesús, vuelvo a repetir, como ese hermoso Padre, nos toma de la mano y nos rescata. A veces le decimos a las personas, confía en el Señor, cree en el Señor, no te desanimes. Y a veces nuestras reacciones son, sí, yo confío en el Señor, pero no sé, siento algo feo en mi corazón, me siento mal, no sé qué hacer. Y a veces pensamos que las personas nada más nos lo dicen por decir, pero esas personas que nos están diciendo confían al Señor es porque ya vivieron algo similar o ya vivieron algo peor y nos están diciendo confía en el Señor. Y es lo que todos nosotros debemos hacer, es lo que te digo a ti, a ti que estás conectado. Te digo, confía en el Señor. Ora, entra a tu recámara, estate en la sala con tu familia, abre tu Biblia, lee la palabra de Dios. En tiempos de dificultad, la verdad, a mí me han servido muchísimo los salmos, como David, por ejemplo, en Salmos 18, él está clamando porque Dios lo liberte de sus enemigos y primero le da la honra, le da la gloria al Señor. Y yo no pienso que David estuviera tranquilo o estuviera disfrutando. No, él estaba angustiado porque sus enemigos lo querían matar, porque querían destruir su reino. Y él en esa angustia, él primero le dio la gloria al Señor, él primero honró a Dios. Y es lo que en nosotros debe haber. Padre, tú eres bueno, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, de ti viene mi socorro. ¿A dónde más iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y adorarle. Y después de ello, entrégale tus cargas al Señor, tus angustias, la enfermedad por la que estás pasando, las circunstancias por las que está pasando tu familia. Confía en el Señor. Por nuestras fuerzas, créeme, no se va a lograr. Por lo que nosotros tengamos, aún así tengamos muchas riquezas, muchas influencias, nada de eso va a funcionar si Dios no lo permite. Dios es todopoderoso, escúchame bien, el Dios creador de todo, escucha tu oración. Y ponte a pensar en ello, o sea, el Dios que creó el cielo, la tierra, todo el universo, lo que vemos, lo que no vemos, Él lo creó y Él nos escucha, Él inclina su oído para oírnos, a nosotros como personas terrenales, pecadoras y que vamos batallando día a día. Él escucha nuestra oración y jamás debe dudar tu corazón en decir, es que Dios no me escucha, es que Dios es malo, es que la culpa la tiene Dios. Jamás debe pasar eso por tu cabeza, sino debes mirar al Señor. Padre, ayúdame a entender tu propósito. Señor, ciertamente está pasando esto, el otro, ya no encuentro salida, mis fuerzas se agotaron, mis influencias ya no existen, mis riquezas ya no están. Me alineo a ti y te miro a ti y no miro a la tormenta. Algo que mi mamá siempre menciona y en estos tiempos ha mencionado mucho es, no mires la tormenta,
mira a Jesús, no mires las circunstancias, mira a Jesús. Y siempre mi mamá, que recibe una buena noticia, mi papá, ambos es como de gloria a Dios, y muchos podrán decir es que no es un gran avance o como que no esto, pero ellos dan la gloria a Dios, y nosotros debemos hacer lo mismo, ir paso a paso, confiando, tomados de la mano del Señor. Vuelvo a repetir, si no estamos tomados de la mano del Señor, nuestras fuerzas van a terminar por los suelos y muy posiblemente no se resuelvan las cosas, o no se van a resolver las cosas. Tómate de la mano del Señor y di: Señor, yo voy contigo. Y cada escalón que vas subiendo tienes que decir: gloria a Dios, alabado sea el Padre, bendito seas, oh tú, Rey de Israel. Y ir subiendo otro escaloncito y otro escaloncito, y que bajas uno, pero después subes dos, e ir paso a paso. Y vas a ver cómo el Señor, cuando te suba a la barca, todo se va a calmar. Confía en el Señor. Y por último, quiero decirte que si ya saliste de esa tormenta, no te olvides del Padre. No te dejes de congregar en tu iglesia local. No dejes de leer la Biblia. No dejes de orar. No dejes de buscar al Señor. No seas como esos 8 leprosos que, siendo sanados, ni se acordaron de Jesús. O sea, ni le dieron las gracias. Ellos se fueron ya. Sino seamos como ese leproso que volvió al Señor y le dio gracias y lo exaltó y lo alabó. Y así como también los que estaban en la barca, como dice en Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Después de ver la gran tormenta, lo que han pasado y cómo Dios los rescató, ellos dieron gloria a Dios y le adoraron. Que nuestra actitud antes de la tormenta, en medio de la tormenta y después de la tormenta sea de completa adoración y devoción al Señor. Aún si estás en medio de la tormenta, busca aún más al Señor. En todo tiempo, nuestros ojos deben estar enfocados en el Señor. Y vuelvo a repetir, antes de la tormenta, después de la tormenta, en medio de la tormenta, tus ojos puestos en Jesús, adorándole y sirviéndole. No mirando a las circunstancias, sino mirando al dador de vida, al que con un soplo de vida, al que con un soplo trajo vida a nuestro ser. Así que confía en el Señor y te invito a que leas tu Biblia, a que ores, a que adores, a que busques al Señor con todo tu corazón, y verás cómo el Señor te está tomando de la mano y te va a sacar de esta tormenta. Y pues esto es todo por hoy. Dios les bendiga. Les invitamos a que se suscriban a este canal, que le den un like, que compartan estos podcasts con aquellas personas que también están batallando, y sobre todo que busquen al Señor y seamos leales y fieles a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.